Buenos días, gracias por acompañarme en el estudio del capítulo 17 de Mateo. 6 días después de esa conversación que tuvo Jesús con sus discípulos respecto a la importancia de negarse a sí mismo y no buscar el éxito en esta vida, después de esos 6 días después, Jesús les juntó así a Pedro, Jacobo y Andrés, Pedro, Jacobo y Juan, y les llevó aparte a un monte alto. Estos 6 días después me parece que corresponden a la fiesta de los tabernáculos, esa fiesta del Antiguo Testamento, parte importantísima de la ley, tan importante como los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos señalaban, el propósito era señalar el pecado, y las fiestas tenían el propósito de desplegar la salvación que Dios iba a realizar en Jesús del pecado. Y entonces, por eso les digo, es una parte integral de la ley, pero no tenía el propósito de que se la obedezca. Sí, las fiestas sí, pero los mandamientos no, ustedes ya saben. Bueno, les llevó entonces, parece que en la última de estas fiestas, que es la fiesta de los tabernáculos o cabañas, les llevó a los 3 hermanos, ¿no es cierto? No, Andrés, yo me equivoqué. A Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan a un monte muy alto. Versículo 2. Y se transformó en el monte alto, delante de ellos, su rostro despedía luz como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. En otras palabras, esta transformación no era otra cosa que Jesús dejó brillar su divinidad, la divinidad que él nunca abandonó, dejó brillar a través de su naturaleza humana. Y lo que vieron ellos es un personaje sobrenatural que su rostro despedía luz como la del sol y sus vestidos eran blancos como la luz. 3. Y miren, dice, se le aparecieron Moisés y Elías y conversaban con él. Estos dos personajes que aparecen también en Apocalipsis, muy importantes en la historia de Dios en la humanidad. Moisés, el de la ley, y Elías, el profeta de la restauración. Y entonces, ante esta escena, el versículo 4, Pedro respondió y le dijo a Jesús: Señor, es bueno que estemos aquí, y si tú quieres, haré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Por eso les dije yo que me parece que era la fiesta de los tabernáculos o cabaños, porque ellos quisieron hacer 3 tiendas para que Jesús, con estos 2 personajes, guarden la fiesta de los tabernáculos o cabañas. Porque ellos estaban acostumbrados a esa fiesta. Versículo 5. El versículo 5. Todavía estaba hablando. Jesús no respondió nada a esta petición o a esta sugerencia de Pedro. El versículo 5 dice: todavía estaba hablando Pedro cuando una nube los cubrió y salió de la nube una voz que les habló. Este es mi Hijo amado, dijo, en quien estoy complacido, escúchenle a él. Los discípulos estaban acostumbrados a escuchar la enseñanza de los fariseos, de los escribas, y de los sacerdotes también, claro, pero era la enseñanza mayormente que predominaba la de los fariseos. Esto es la de la ley oral. Esto es esos mandamientos que ellos crearon para proteger a los 10 mandamientos, de tal forma que para que nadie rompa la ley. Y entonces este era el estado, el ánimo, el estado religioso en que vivían los judíos, que nadie rompía la ley porque obedecían los mandamientos protectores, estos que se inventaron los fariseos. Y entonces, el versículo 6, al oír esa voz del cielo, la voz de la nube, la voz de Dios del Padre, los discípulos cayeron sobre sus rostros y sufrieron un gran miedo. El versículo 7, y se les acercó Jesús, les tocó y les dijo:
levántense, no tengan miedo. 8. Alzando ellos sus ojos, ya no vieron a nadie, sino solo a Jesús. El 9. Descendieron del monte, y Jesús les ordenó, diciéndoles, a nadie digan esta visión, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Porque no quería Jesús que comuniquen que Él es Dios, que no es un personaje común, que es esta gran salvación que estaba obrando ya Jesús en el mundo, era el mismo Dios que estaba haciendo. Por eso dejó ver su divinidad a estos 3 discípulos, pero les ordenó que no contesten a nadie, no cuentan a nadie, para protegerse, porque Jesús quería llegar al Calvario. Escuchen esto, Satanás no quería que Jesús llegue al Calvario. Por esto le tendió tantas trampas. Entonces Jesús, en precaución, no quería que cuenten que Él es divino, para que Satanás no lance todas las fuerzas que tenía en los fariseos, en los saduceos, en los escribas, en los maestros de la ley y por supuesto en Herodes, en estos otros gobernantes que había. El versículo 10. Entonces sus discípulos le preguntaron, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Pregunta de ellos. La contestación de Jesús fue rara. Jesús le respondió, sí, ciertamente, Elías viene primero y restaurará todo. No se olviden esto. Elías viene y restaurará la obra de Elías. Este Elías que aparece también en Apocalipsis 11, ¿no es cierto? El Elías que aparece en Malaquías 4:5, restaurará todo. Y entonces, el 12, pero esta es la parte rara de la respuesta de Jesús, pero yo les digo a ustedes que Elías ya vino y no le reconocieron, sino que hicieron con él cuanto quisieron. Así el Hijo del Hombre padecerá de parte de ellos, como este Elías, que ha sido Juan el Bautista. Entonces, para entender bien la obra de Elías, hay que entender bien la palabra restauración. ¿Qué significa restaurar? La forma más simple de entender la palabra restaurar es valorar, o hacer volver algo al estado original. En el caso de Elías, restaurando todo en Israel, pues es volver todo al estado original de Israel. Entonces alguien dirá, de perfecta obediencia a la ley. No, si ustedes leen el libro de Éxodo, desde el principio, ellos rompieron terriblemente la ley. Si ustedes leen nomás a los pocos días de la promulgación de la ley en el Sinaí, ellos cometieron una cantidad de corrupciones, de actos atroces que están relatados en el capítulo 32 de Éxodo. O sea, restaurar al estado original no significa restaurar a la obediencia original, porque ellos nunca obedecieron la ley. Al contrario, se autoengañaron con estas leyes que dictaron los fariseos para proteger a los mandamientos, de tal forma que ningún israelita caiga en pecado. Pero este era solamente un engaño, porque ellos vivían rompiendo todos los días la ley, igual que todo ser humano. Entonces, restaurar al estado original no es otra cosa que dejarle que la ley haga la función original para la cual Dios la promulgó, que le muestre al hombre su pecado. Esta función está aclarada por los escritos de Pablo, ¿no es cierto? Por ejemplo, Romanos 3. Esta función está clara. No es que Pablo se inventó esa función. Esa función fue dada por Dios a la ley, que le muestre el pecado. Esto es que le haga sentir al hombre conectado, subyugado, unido al pecado. Bueno, entonces Juan el Bautista debía hacer esto. En realidad, Juan el Bautista, ¿qué es lo que hizo? Acuérdense ustedes, él tuvo un mensaje muy sencillo para predicar. Arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Él se presentó a Israel diciendo, yo soy la voz que clama en el desierto. Estoy anunciando que el Mesías viene. Ahora, ¿cómo respondió con este mensaje de arrepiéntanse y el reino de los cielos se ha acercado? ¿Cómo respondió el pueblo judío? Ahí vemos
que ese mensaje de de Juan el Bautista, era para restaurar a Israel. ¿Qué hizo Israel? ¿Cómo respondió? Si ustedes leen los capítulos 3 de Mateo, de Lucas, etc., van a ver que el pueblo judío respondió viniendo, escuchando a Juan. Por supuesto, todo el pueblo vino a escucharle a Juan el Bautista. Y segundo, bautizándose. Recordando que ese bautismo de Juan fue ideado por los fariseos cuando estaban en Babilonia. Pues había mucho gentil que tuvo interés en el judaísmo, y entonces los fariseos y los dirigentes religiosos idearon esto de un bautismo, una sumersión total en agua para limpiarse de su vida pecaminosa como gentil, y así poder empezar a estudiar el judaísmo, o en otras palabras, el Antiguo Testamento modificado. Y entonces ellos, lavaban sus pecados en una forma simbólica en el bautismo, los gentiles. Lo mismo hicieron los judíos al oír el mensaje el mensaje de Juan. En otras palabras, se consideraron que habían roto la ley. Se deshizo, temporalmente, gracias al mensaje de Juan, la idea de que estaban guardando la ley. Por eso vinieron a bautizarse confesando sus pecados, que habían roto la ley. Eso es restaurar al estado original, restaurar las cosas. Como dice Jesús, Elías restaurará todo. Juan hizo ese trabajo. Entonces, el versículo 13. Entonces entendieron los discípulos que cuando Jesús se refería a Elías, se estaba refiriendo, realmente se estaba diciendo que ya había venido, pero era Juan el Bautista. En otras palabras, Jesús consideraba que Juan el Bautista era el Elías que restauraría en los días de él todo. Esto es volver al estado original del hombre, conforme Dios quería, que sea patético, gracias a la ley, que era pecador, que no podía guardar la ley. Muy bien. Ahora vamos entonces a los versículos 14 al 21. Después de este pasaje, Jesús bajaba. Se narra que Jesús bajó pues del monte y se acercó a la multitud. Y entonces vino un hombre hacia él y de rodillas se puso y le dijo, versículo 15, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y está enfermo. Sufre muchas veces porque cae al fuego y muchas veces cae al agua. El 16. Yo le traje a tus discípulos, pero no pudieron curarlo. 17. Respondió Jesús y dijo, oh generación sin fe, así dijo literalmente, oh generación sin fe y que todo cambia. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarles? Y pidió, traigan acá al muchacho enfermo. En realidad Jesús muestra en el versículo 17 que le causa un profundo desagrado la poca fe. Le causa a Jesús un profundo desagrado la poca fe, y no ocultó ese desagrado porque les llamó a los discípulos generación sin fe, que todo cambia. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo lo soportaré? Una molestia grande. Todavía es Jesús así. Le molesta la incredulidad. Ahora, recordemos que la fe, en realidad, ¿qué es? La fe es aceptar la palabra de Dios. Yo quisiera poderme explicar con claridad. Dios tiene palabra, está en la Biblia, ¿no? Dios tiene palabra de la Biblia especial para cada persona. Bueno, a todos nos da como palabra, su palabra, la historia de Jesús. Pero luego da a otros, algunos da partes especiales, adicionales de su palabra que está en la Biblia, y cuando esa persona los acepta, tiene fe. Por esto Pablo explica que a cada uno Dios da una diferente medida de fe. En el caso de los apóstoles, de los discípulos, en el capítulo 10 de Mateo, se lee que Jesús les dio autoridad, si ustedes leen otra vez, para expulsar demonios. Esa palabra les dio.
Ellos temporalmente aceptaron la palabra y se fueron en el capítulo 10 a hacer obra misionera. Y luego cuando regresaron contentos, avisando que efectivamente los demonios se habían ido. Pero al llegar al capítulo 17, se olvidaron de la palabra que Dios les dio a ellos, que Jesús les dio a ellos. Por eso Jesús los llamó de poca fe. Y entonces le trajeron al muchacho, versículo 18, y lo primero que hizo Jesús, literalmente dice así, le prohibió al demonio poner esos pensamientos en ese joven, pensamientos de tirarse al fuego o tirarse al agua. Le prohibió Jesús. Tan pronto escuchó el demonio esta prohibición de Jesús, no olvidemos que los demonios son espíritus, obran en los pensamientos. Lo mismo que el Espíritu Santo obra en los pensamientos, el demonio también obra en los pensamientos. Los unos pensamientos, el pensamiento de Dios y salvación, y el otro pensamiento de perdición. Y entonces, pero Jesús le prohibió a ese demonio dar esos pensamientos al joven, poner en su mente el deseo de tirarse al fuego, etc. Y el demonio salió, la abandonó. Y el muchacho quedó curado instantáneamente desde aquel momento. Tengan presente eso respecto al trato de los endemoniados. 19. Entonces los discípulos se le acercaron a Jesús y le dijeron en privado, ¿por qué no pudimos expulsarlo? Jesús con claridad les dijo en el versículo 20, por la incredulidad de ustedes. ¿Incredulidad de qué? Repito, lo que ocurrió en el capítulo 10 de Mateo. Les dio la palabra, que expulsen su palabra, que expulsen demonios. Les dijo con palabras. Es la palabra de Él para ellos. Ellos recibieron y expulsaron. Pero después se olvidaron y no pudieron hacer. Se olvidaron de que Dios, que Jesús les había dado esa palabra. Eso le desagrada mucho a Jesús, como leímos hace un momento. Y entonces, porque en verdad le sigue diciendo Jesús, en verdad les digo a ustedes, si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte que cambie de un lugar a otro y el monte cambiará de lugar. De tal forma que nada será imposible a ustedes. Ahora el versículo 21, yo no lo voy a comentar por razón que en los manuscritos más antiguos no está el versículo 21, porque es una contradicción a propósito. Jesús dijo que es porque no tienen fe que no pudieron arrojar al demonio, a los discípulos. El 21 es una contradicción porque dice, esta clase de demonios, o sea, estos que obran en la mente para hacer que una persona se bote al fuego, al agua, esta clase de demonios no sale sino con oración y ayuno. En otras palabras, la oración y el ayuno reemplazan a la fe. ¿Será posible esto? No. Por eso, por eso no, ni voy a comentar, y además la razón porque no está en los manuscritos antiguos este versículo 21. La fe es la base. Ahora, 22 y 23. Mientras permanecían en en Galilea, Jesús les dijo a sus discípulos, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, lo matarán, el 23, y al tercer día resucitará. Ellos se entristecieron mucho. Jesús, desde que aceptó que él era el Mesías en el capítulo 16, mencionó varias veces que el destino de él no era lo que ellos habían aprendido de sus maestros religiosos, que el Mesías venía a instalarse como un rey. Primeramente les aseguró con esto de la transfiguración, y además él les dijo que si era el Mesías en el capítulo 16, pero él se aseguró, Jesús, en mostrarles un diferente futuro para el Mesías. No iba a ponerse como rey, iba a morir, y aquí les repite, iba a morir en manos de los hombres. O sea, no iba a exhibir el poder divino. Los hombres iban a tener poder sobre él hasta crucificarlo, matarlo. Pero al tercer día resucitará. Ellos no oyeron, no prestaban atención a la resurrección, sino simplemente se entristecieron porque ellos tenían otro concepto del futuro del Mesías. Ahora, 24 a 27. Fueron entonces fueron a Capernaum, ¿no?
Y los que cobraban impuestos, dice el versículo 24, se acercaron a Pedro. Estos impuestos son para el templo, 2 dracmas tenían que dar para el templo. Y le dijeron, ¿su maestro no paga las dracmas para el templo? Pedro dijo, sí, y se fue. Y tan pronto entré en la casa donde estaba Jesús, Jesús se anticipó. Y antes que le cuente Pedro, Jesús le dijo, ¿qué piensas, Simón? ¿De quiénes cobran los tributos los reyes de la tierra? ¿De los hijos de ellos o de los extraños? Pedro le dijo en el 26, de los extraños. Entonces Jesús le dijo, ¿entonces los hijos están exentos? Y el 27, pero para que no sean atrapados por el pecado, esos 2 cobradores de impuestos del templo, eran empleados del templo, para que no sean atrapados, escandalizados, dice nuestra versión, pero la palabra escandalizar es ser atrapado por el pecado. Para que no sean atrapados por el pecado, vete al mar, arroja el anzuelo, y el primer pez que salga, agárralo, abre su boca y encontrarás un ciclo. Un ciclo me parece que eran 4 dracmas. Y dales a estas 2 personas tanto el impuesto por mí, perdón, no dice por mí, por ti y por mí. En otras versiones ponen al revés. Pero Jesús, el Rey del cielo, le puso primero a Pedro, dice, dalo por ti y por mí. Porque eso es, hermanos, una condición básica de la persona. Nunca considerarse en primer lugar. Aquí en Estados Unidos enseña mucho que uno se dé valor a sí mismo y siempre se ponga yo primero, siempre. Pero no es correcto. Jesús no hizo. Bueno, esto es un comentario aparte. El punto es que Jesús, el punto de aquí en este pasaje, en esta parte del impuesto al templo, es que Jesús busca, aunque las personas que aparentemente no tienen ningún interés en el Evangelio, en un futuro no sean atrancados, bloqueados de oír el Evangelio por un mal concepto que se hayan hecho de Jesús, de que no pagaba, siendo un maestro en Israel, no pagaba el impuesto al templo. Por esto Jesús dice, para que no sean atrapados por el pecado, o sea, para que no rechacen la fe en Él, saca el dinero de un pez y entrégalos. Entonces, esto nos dice que Jesús tiene mucho cuidado para no alejar a ninguna persona de la posibilidad de escuchar su historia y recibir salvación, esto es, victoria sobre el pecado. Les agradezco por su atención y espero que Dios los bendiga esta semana y les invito a la próxima semana para repasar para estudiar el capítulo 18 de Mateo. Gracias.